Papá, ya no puedes venir a las reuniones familiares. Das vergüenza. Esas palabras salieron de la boca de mi hijo Esteban un domingo por la tarde, en mi propia sala, mientras toda la familia estaba ahí. Mi nuera Sandra asintió con la cabeza como si fuera lo más normal del mundo. Mis nietos ni siquiera levantaron la vista de sus teléfonos. Das vergüenza. Papá, repitió, y esta vez lo dijo más fuerte, como si yo no hubiera escuchado bien la primera vez. Me quedé sentado en mi sillón de siempre, ese mismo donde había visto crecer a Esteban desde los 5 años, donde le había ayudado con las tareas de matemáticas, donde celebrábamos cada uno de sus logros universitarios. El silencio se hizo tan pesado que pude escuchar el zumbido del aire acondicionado viejo que había instalado cuando llegamos a esta casa hace 22 años. ¿Vergüenza? Y logré preguntar, aunque la voz me salió más débil de lo que quería. Sí, papá. Tu ropa, tu forma de hablar, tus historias de cuando llegaste aquí. La gente nos ve raro cuando estás presente. Sandra se acomodó en el sofá y cruzó los brazos. Es la verdad, don Ricardo. Ya no estamos en los 80. Las cosas cambiaron. Mis nietos seguían con sus pantallas, como si fuera normal que su abuelo fuera tratado como estorbo en su propia casa. Como si fuera normal que el hombre que había trabajado 70 horas semanales para darles esa vida fuera considerado una molestia social. Entiendo, les dije, aunque no entendía nada. Esteban suspiró como si le estuviera haciendo un favor al explicarme mi lugar en el mundo. No es personal, papá. Es solo que... Bueno, tú sabes cómo es la sociedad ahora. Tenemos una imagen que cuidar, una imagen que cuidar. Las palabras me resonaron en la cabeza como eco en cueva vacía. Yo, que había llegado a Los Ángeles en 1987 con $300 en el bolsillo y una maleta prestada. Yo, que había aprendido inglés en las noches después de trabajar 12 horas limpiando oficinas. Yo, que había construido todo lo que ellos ahora llamaban su vida. ¿Y las reuniones familiares? Pregunté. Mejor celebramos sin ti, papá. Así todos estarán más cómodos. Más cómodos. Sin mí. Sin el hombre que había pagado cada una de sus fiestas durante 35 años, me levanté del sillón despacio, con esa dignidad que uno aprende cuando llega a los 68 años, y ha visto de todo. No les grité, no les reproché. Solo asentí con la cabeza y caminé hacia la cocina para servirme un vaso de agua. Mientras llenaba el vaso, escuché a Sandra decir en voz baja, «Ya era hora de que alguien se lo dijera», y Esteban respondió, «Sí, pero me da lástima. Al final es mi papá». Lástima. Mi propio hijo sentía lástima por mí. Regresé a la sala con mi vaso de agua y me senté nuevamente en mi sillón. Ellos siguieron hablando como si yo fuera un mueble más. Sandra comentaba sobre la fiesta de cumpleaños de mi nieta el próximo sábado. Esteban hablaba de la reservación en el restaurante italiano de Beverly Hills. Los niños pedían permiso para invitar a sus amigos. Todo planeado, todo decidido, todo sin contar conmigo. ¿Puedo hacer una pregunta? Se interrumpí finalmente. Esteban me miró con esa paciencia forzada que uno usa con los ancianos molestos. Claro, papá. ¿Desde cuándo soy una vergüenza para ustedes? La pregunta flotó en el aire como humo espeso. Sandra miró hacia otro lado. Esteban se pasó la mano por el cabello, igual que hacía cuando era niño y había roto algo. No es que seas una vergüenza, papá. Es que... Las cosas cambiaron. Nosotros cambiaron. Pero yo seguía siendo el mismo hombre que había construido todo lo que ellos ahora protegían de mi presencia. Esa noche, después de que se fueron, me quedé sentado en mi sillón hasta muy tarde. La casa se sentía diferente, como si algo se hubiera roto que no se podía ver, pero sí se podía sentir. Como si 35 años de sacrificio se hubieran convertido en una carga que ya nadie quería cargar. Había algo que Esteban no sabía. Algo que iba a cambiar por completo su definición de vergüenza. Pero esa noche, mientras miraba las fotos familiares en la repisa, decidí que ya era hora de que mi hijo aprendiera algunas cosas sobre el hombre al que acababa de descartar. Los días siguientes fueron como vivir en una casa de espejos rotos. Todo se veía igual pero distorsionado, familiar pero extraño. Esteban empezó a visitarme con una frecuencia sospechosa. Llegaba cada 2 días con excusas diferentes, que si había pasado por el banco cerca de casa,
que si quería revisar cómo estaba el jardín, que si necesitaba algo del supermercado, pero yo notaba algo raro en sus ojos, una prisa nerviosa que no había visto antes. «Papá, ¿has pensado en mudarte a un lugar más pequeño?», me preguntó un martes, mientras tomábamos café en la cocina. «Esta casa es muy grande para ti solo». Era la tercera vez en una semana que mencionaba el tema. La casa donde había criado a sus 2 hermanas y a él. La casa donde Patricia había muerto en mis brazos después de 6 meses de quimioterapias. La casa donde cada cuarto tenía la historia de nuestra familia grabada en las paredes. ¿Por qué tendría que mudarme? Le pregunté. «Bueno, es que el mantenimiento debe ser caro. Y a tu edad subir escaleras, a mi edad, como si los 68 años fuera sinónimo de invalidez. El mismo hombre que caminaba 5 millas cada mañana y que todavía podía cargar las bolsas del supermercado sin ayuda. Estoy bien aquí. Mijo». Esteban tomó un sorbo de café y miró hacia la ventana que daba al patio trasero. «Sí, pero piénsalo. Con lo que vale esta casa, podrías comprarte un departamento bonito en uno de esos complejos para personas mayores. Tendrían actividades, enfermeras, gente de tu edad, gente de mi edad, como si yo fuera una especie en extinción que necesitaba reserva natural». «No necesito enfermeras», le dije. «Ya lo sé, papá. Solo digo que sería más cómodo». «¿Más cómodo para quién?», me pregunté, pero no dije nada. Esa misma semana Sandra empezó a aparecer también, siempre con alguna revista de bienes raíces bajo el brazo. «Don Ricardo, mire qué bonitos están estos condominios en Pasadena. Tienen alberca, gimnasio, sala de juegos». Le daba vueltas a las páginas como si fuera catálogo de Navidad, señalando fotos de apartamentos que parecían cuartos de hotel. Lugares sin historia, sin recuerdos, sin alma. «¿Y por qué me enseñas esto?», le pregunté. «Ay, solo por enseñarle, para que vea las opciones que hay». Opciones. Como si vivir en mi propia casa fuera problema que necesitara solución. Una tarde, mientras organizaba mis papeles en el estudio, escuché voces en la sala. Esteban había llegado con Sandra y estaban hablando en voz baja. Me acerqué sin hacer ruido, no para espiar, sino porque algo en el tono me pareció extraño. «Tiene que ser pronto», decía Sandra, antes de que se dé cuenta. «Lo sé, pero no es tan fácil», respondía Esteban. «Él no es tonto, pero tampoco entiende de estas cosas. Tú eres el que estudió finanzas». «¿Finanzas? ¿De qué finanzas estaban hablando?». Me quedé parado detrás de la puerta del estudio, sintiendo como si estuviera espiando en mi propia casa. «El problema es que él confía en mí», siguió Esteban. «Si empiezo a mover cosas muy rápido, va a sospechar». «Bueno, pero ya no tenemos tanto tiempo. Los niños van a entrar a la universidad y necesitamos...». En ese momento, se abrió la puerta principal y mis nietos entraron gritando algo sobre el fútbol. La conversación se cortó de inmediato. Para cuando salí del estudio, Esteban y Sandra estaban viendo la televisión como si nada hubiera pasado. «Hola, papá», me dijo Esteban con esa sonrisa que había perfeccionado desde niño cuando escondía algo. «¿Cómo has estado?». «Bien», respondí, estudiando su cara. «¿De qué estaban hablando?». «Ah, de nada importante. Cosas del trabajo». «Cosas del trabajo». Pero Sandra no trabajaba, y además habían mencionado a los niños y la universidad. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en la cama, mirando el techo y tratando de conectar las piezas de un rompecabezas que no entendía completamente. La prisa de Esteban para que me mudara. Las revistas de Sandra. La conversación sobre mover cosas antes de que me diera cuenta. ¿Qué era lo que no debía darme cuenta? Al día siguiente, Esteban volvió a aparecer. Esta vez traía unos papeles en una carpeta manila. «Papá, necesito que firmes esto», me dijo, poniendo los documentos sobre la mesa de la cocina. «¿Qué es?». «Son papeles del seguro médico. Actualizaciones rutinarias». Tomé los papeles y empecé a leerlos. No eran del seguro médico. Eran documentos legales llenos de palabras complicadas que no reconocía completamente, pero que hablaban de propiedades y transferencias. «Esto no es del seguro», le dije. Esteban se puso nervioso. «Ah, sí, perdón. Es que traigo varios papeles mezclados. Ese es para el abogado, para actualizar tu testamento». «¿Mi testamento? ¿Para qué?». «Papá, a tu edad es importante tener todo en orden, por si pasa algo». «¿Por si pasa algo?
como si yo estuviera con un pie en la tumba. No voy a firmar nada que no entienda completamente, le dije devolviéndole los papeles. Por primera vez vi un destello de irritación en sus ojos. Solo duró un segundo, pero lo vi. Mi hijo, el que me había abrazado llorando cuando Patricia murió, estaba molesto conmigo por no firmar papeles que no entendía. Está bien, papá. Lo revisas con calma y después hablamos. Después de que se fue, guardé los papeles en el cajón de mi escritorio. Había algo que no cuadraba en todo esto. Algo que me molestaba más que las palabras «das vergüenza» del domingo anterior. Mi hijo me estaba mintiendo, y lo que fuera que estaba planeando, tenía prisa por hacerlo antes de que yo me diera cuenta. Pero había algo que Esteban no sabía sobre su viejo papá que daba vergüenza. Algo que había aprendido en 30 años, trabajando en el mundo de las finanzas. Algo sobre leer entre líneas y detectar cuando alguien está tratando de aprovecharse de ti. Y también había algo más que mi hijo no sabía. Algo que iba a descubrir muy pronto. Los recuerdos llegaron como oleadas esa noche, mientras miraba los papeles que Esteban había querido que firmara. Cada página me regresaba a momentos que creí que él nunca olvidaría. Llegué a Los Ángeles con Patricia, embarazada de 5 meses de Esteban, y $300 que había juntado vendiendo herramientas en Guadalajara. Rentamos un apartamento de una recámara en East LA, donde el agua caliente duraba 10 minutos y las cucarachas eran más inquilinos que nosotros. Patricia lloraba todas las noches los primeros 3 meses, no por capricho, sino por miedo. Miedo de que hubiéramos cometido el error más grande de nuestras vidas. Miedo de que nuestro bebé naciera en un país donde nosotros no sabíamos ni pedir ayuda en inglés. ¿Y si no podemos darle una buena vida? Ya me preguntaba mientras se acariciaba la panza y veía por la ventana los grafitis de la pared de enfrente. Se la vamos a dar, le prometía, aunque yo también tenía miedo. Nuestro hijo va a tener todas las oportunidades que nosotros no tuvimos. Trabajé limpiando oficinas desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. $120 a la semana que me alcanzaban apenas para la renta y la comida. Patricia no podía trabajar por el embarazo, así que se quedaba tejiendo mantitas para el bebé con estambre que compraba en el mercado de segunda mano. Cuando nació Esteban, en febrero del 88, pesó 6 libras y 2 onzas. Era tan pequeño que me daba miedo cargarlo como si fuera a romperse en mis manos. Pero cuando lo tuve contra mi pecho por primera vez, entendí por qué habíamos venido hasta acá. Su futuro, sus oportunidades, su vida americana. Los primeros 5 años fueron los más duros. Mientras Esteban aprendía a caminar en nuestro apartamento diminuto, yo aprendía inglés con las telenovelas y los periódicos que encontraba en la basura de las oficinas que limpiaba. Patricia me ayudaba repitiendo las palabras conmigo después de acostar al niño. Investment, practicaba yo. Investment, ¿qué significa? Te me preguntaba Patricia, inversión. Poner dinero en algo para que después te dé más dinero. No sabía entonces que esa palabra iba a cambiar nuestras vidas. En 1993, cuando Esteban tenía 5 años, conseguí trabajo en el turno de día limpiando las oficinas de Merrill Lynch en el centro de Los Ángeles. Era el mismo trabajo, pero durante el día podía ver cómo trabajaban los analistas financieros, cómo estudiaban números, cómo hablaban por teléfono con clientes, cómo tomaban decisiones que movían millones de dólares. Una tarde, mientras limpiaba el escritorio de un broker llamado Michael Harrison, encontré un libro sobre análisis de mercados que había dejado abierto. En lugar de cerrarlo y seguir limpiando, me quedé leyendo. No entendía ni la mitad de las palabras, pero algo me llamaba la atención de esos números, esos gráficos, esas predicciones. ¿Te gusta esto? Me preguntó Michael cuando me encontró ahí parado con el libro en las manos. Me puse rojo como tomate. Perdón, señor Harrison, solo estaba... No te disculpes. ¿Entiendes algo de lo que dice? Un poquito, le mentí. En realidad no entendía casi nada. Michael me miró con curiosidad. ¿Estudiaste en México? Hasta la preparatoria, señor. ¿Y qué haces aquí? Limpio oficinas, para darle mejor vida a mi familia. Esa conversación cambió todo. Michael empezó a dejarme libros sobre finanzas. Primero los básicos, después los más complicados. Me prestó su computadora después del horario de trabajo
para que practicara con programas de análisis. Me explicó conceptos que yo me llevaba a casa y estudiaba hasta las 2 de la mañana. Patricia pensaba que me había vuelto loco. Ricardo, ¿para qué estudias esas cosas? Nosotros somos gente trabajadora, no gente de dinero. Porque quiero entender cómo funciona el dinero, le explicaba mientras Esteban dormía entre nosotros en nuestra cama pequeña. Si entiendo cómo funciona, puedo hacer que funcione para nosotros. Le tomó 3 años a Michael convencer a sus jefes de que me dieran una oportunidad como asistente de análisis. Ricardo tiene ojo para los números, les decía, y trabaja más duro que cualquier graduado de Harvard que hayamos contratado. En 1996, cuando Esteban tenía 8 años, me dieron mi primera oficina propia. Era del tamaño de un closet, pero tenía mi nombre en la puerta. Ricardo Hernández, Junior Analyst. Esteban venía conmigo los sábados y se sentaba en mi silla mientras yo le enseñaba lo que hacía. Papi, ¿tú eres importante aquí? Sam me preguntó una vez. Estoy aprendiendo a ser importante, mijo. Todo esto lo hago por ti. ¿Por mí? Para que cuando seas grande tengas una vida mejor que la mía. Pero la vida de Esteban ya era mejor que la mía. Para cuando cumplió 10 años, nos habíamos mudado a una casa en Montebello. Para cuando cumplió 15, yo era Senior Analyst ganando más dinero del que jamás había soñado. Para cuando se graduó de high school, ya éramos dueños de la casa de 4 recámaras, en Los Ángeles, donde ahora me consideraba una vergüenza. Todo lo que Esteban conocía como su vida normal había sido mi sueño. Imposible. La universidad privada donde estudió finanzas. $120,000 que pagué sin pestañear. El carro nuevo para su graduación. $35,000. La boda con Sandra en el hotel de Beverly Hills. $60,000. El down payment para su primera casa. $200,000. Nunca me las había cobrado. Nunca le había recordado cuánto había invertido en su futuro. Creí que entendía que todo lo que él tenía había salido del trabajo y el sacrificio de su papá que daba vergüenza. Pero mientras miraba esos papeles legales que quería que firmara, entendí algo doloroso. Mi hijo había crecido pensando que su vida era natural, no construida. Pensando que el éxito era suyo, no heredado. Pensando que el hombre que había hecho todo eso posible era ahora solo un obstáculo que había que remover con delicadeza. Esa madrugada, sentado en mi estudio rodeado de documentos y recuerdos, tomé una decisión. Era hora de que Esteban recordara quién había construido la vida que ahora protegía de mi presencia. Y también era hora de que supiera algunas cosas sobre las finanzas, familiares que aparentemente había olvidado por completo. La semana siguiente fue como ver a mi hijo convertirse en un extraño frente a mis ojos. Cada visita traía una nueva humillación empacada en falsa preocupación. El lunes llegó con un folleto de un hogar para personas mayores en Riverside. Mira, papá, tienen actividades todo el día. Bingo, clases de arte, hasta bailes los viernes. Me puso el folleto en las manos como si fuera una oferta irresistible. En la portada había un señor de pelo blanco jugando ajedrez con una sonrisa que parecía pintada. Golden Years Retirement Community, decía en letras doradas. No necesito actividades, Esteban. Tengo mi vida aquí. Pero papá, estarías con gente de tu edad. Harías amigos. Como si a los 68 años fuera imposible tener amigos que no fueran otros ancianos, depositados en el mismo lugar. El miércoles llegó Sandra con una enfermera, que pasaba por el barrio y quería conocerme. Se llamaba Rosa y me habló como si fuera niño de 5 años. Hola, don Ricardo. ¿Cómo está hoy? ¿Se siente bien? ¿Ha tomado sus medicinas? No tomo medicinas, le dije. ¡Qué bueno! Pero a su edad es importante tener a alguien que lo revise regularmente. A mi edad, otra vez, como si haber cumplido 68 años fuera enfermedad terminal. Yo me reviso con mi doctor cada 6 meses y está todo bien. Rosa sonrió como sonríen las maestras de kinder cuando un niño dice algo tonto. Sí, pero don Ricardo, a veces no nos damos cuenta cuando necesitamos ayuda. Sandra asintió desde el sofá. Eso es lo que le hemos estado diciendo. Me quedé viendo a mi nuera, a esta mujer que había conocido cuando tenía 22 años y estaba estudiando administración en UCLA. La misma que había venido a pedirme permiso para casarse con mi hijo.
La misma que lloraba de agradecimiento cuando le di el down payment para su casa. ¿Cuándo decidieron ustedes que necesito ayuda? Se pregunté. No es que necesites ayuda, papá, intervino Esteban. Es que queremos asegurarnos de que estés bien. Asegurarse. Como si fuera póliza de seguros que necesitaba renovación. El viernes fue el peor. Esteban llegó con un hombre en traje que se presentó como Brian Mitchell, consultor en planificación patrimonial. Brian tenía esa sonrisa de vendedor de carros usados y un maletín de cuero que parecía más caro que mi primer carro. Don Ricardo, es un placer conocerlo. Su hijo me ha contado mucho sobre usted. ¿Así? ¿Qué le ha contado? Brian miró a Esteban buscando ayuda. Bueno, me contó que es usted un hombre muy trabajador, que construyó una vida hermosa para su familia. Era cierto, pero la forma en que lo dijo sonaba como si estuviera hablando de alguien que ya había muerto. El señor Mitchell nos va a ayudar a organizar mejor tus finanzas, papá, explicó Esteban, para que cuando ya no estés aquí, todo esté en orden. Cuando ya no esté aquí, no si algo me pasa o en muchos años, sino cuando ya no estés aquí, como si fuera cosa inevitable que iba a pasar el próximo martes. Mis finanzas están organizadas, les dije. Brian abrió su maletín y sacó una carpeta llena de gráficos coloridos. Estoy seguro de que están bien organizadas, don Ricardo, pero hay formas más eficientes de manejar los activos para minimizar los impuestos. ¿Qué activos? Esteban se movió incómodo en su silla. Papá, la casa, las cuentas de banco, las inversiones. ¿Quién les dijo que yo tengo inversiones? Otro silencio incómodo. Brian carraspeó y cerró su carpeta. Bueno, don Ricardo, su hijo me explicó la situación familiar y pensamos que sería bueno hacer una consulta preventiva. Preventiva, como vacuna contra algo que todavía no había pasado. ¿Y cuánto cuesta esta consulta preventiva? Oh, la primera consulta es gratis. Después, si decidimos trabajar juntos, son solo $500. Al mes por el manejo de su portafolio. $500 al mes para que un extraño manejara dinero que yo había ganado durante 30 años aprendiendo exactamente cómo manejarlo yo mismo. No, gracias, les dije. Vi la cara de Esteban ponerse roja. Papá, al menos escucha lo que tiene que decir. Ya lo escuché. No me interesa. Después de que se fueron, me quedé sentado en mi sala sintiendo como si acabara de defender mi casa de ladrones educados. Pero lo que más me dolía no era que quisieran manejar mi dinero, sino que Esteban estuviera coordinando todo como si yo fuera problema que necesitaba solución. Esa noche sonó el teléfono. Era mi hija Carmen, la mayor, que vive en San Diego. Papá, Esteban me llamó. Dice que está siendo difícil con las cosas de planificación financiera. Difícil. Ahora ser cauteloso con mi propio dinero era ser difícil. Carmen, ¿tú qué opinas de todo esto? Hubo una pausa larga antes de que respondiera. Papá, yo creo que Esteban solo quiere lo mejor para ti. Y a tu edad, a mi edad, hasta mi propia hija. ¿Y qué edad tengo que tener para que dejen de tratarme como si fuera incapaz de tomar mis propias decisiones? No es eso, papá. Es que las cosas están complicadas ahora. Con los impuestos, con los bancos. Esteban estudió estas cosas. Con el dinero que yo gané trabajando en estas cosas durante más años de los que él llevaba vivo. Está bien, mija. Entiendo. Pero no entendía nada. No entendía cómo el hijo al que había criado para ser exitoso ahora usaba ese éxito para hacerme sentir inútil. No entendía cómo la vida que había construido para darles dignidad a ellos ahora me quitaba la dignidad a mí. Lo que sí entendía era que mi familia había decidido que era hora de que me hiciera a un lado. Educadamente, con consultores profesionales y hogares de ancianos con actividades divertidas, pero hacerme a un lado al fin y al cabo, había algo que ninguno de ellos sabía, algo sobre quién controlaba realmente las finanzas familiares, algo que había mantenido en secreto porque confiaba en que nunca sería necesario usarlo. Pero esa confianza estaba a punto de terminarse. El sábado por la mañana decidí hacer algo que no había hecho en años. Pasé sin avisar por la casa de Esteban. Quería hablar con él cara a cara. Sin consultores, ni enfermeras, ni folletos de hogares para ancianos. Solo padre e hijo. Como cuando él tenía problemas en la escuela y veníamos a resolverlos juntos. Llegué a las 10 de la mañana. Su casa estaba en Brentwood,
Una de esas colonias donde todas las casas parecen salidas de revista y los jardines están tan perfectos que dan miedo pisarlos. La casa que yo había ayudado a comprar con el down payment de $200,000. Toqué el timbre y esperé. Escuché voces adentro, risas, el sonido de platos. Una reunión familiar de sábado por la mañana, como las que hacíamos en mi casa cuando Esteban era niño. Sandra abrió la puerta con una sonrisa que se le borró en cuanto me vio. «Don Ricardo, ¿qué hace aquí?» «Vine a hablar con Esteban». «¿Está?» «Sí, pero estamos desayunando en familia». «En familia». Como si yo no fuera familia. «¿Puedo pasar?» Sandra miró hacia atrás dudando. «Es que...» No sabíamos que venía. Antes no tenía que avisar para visitar a mi hijo. «No, claro que no. Es solo que...» Se hizo a un lado sin terminar la frase. Entré a la sala y vi la escena que me cambió la vida para siempre. Esteban estaba sentado a la cabeza de la mesa del comedor, donde siempre se sentaba él cuando veníamos a visitarlos. Sandra a su derecha, mis nietos alrededor de la mesa. Pero había 4 personas más que no reconocí. Una pareja de edad de Esteban y 2 niños que parecían amigos de mis nietos. Lo que me golpeó como martillazo en el pecho no fue que hubiera extraños en la mesa. Fue que en el lugar donde siempre me sentaba cuando veníamos a desayunar los sábados, había una silla vacía con un plato servido, un lugar para alguien que no era yo. «Papá», dijo Esteban, levantándose con esa expresión de niño cachado en travesura. «¿Qué haces aquí?» «Vine a hablar contigo, pero veo que están ocupados». «No, no estamos ocupados. Es solo que... Estos son los Patterson, nuestros vecinos. Mark, Jennifer, estos son mis hijos Tyler y Madison, y este es mi papá, Ricardo». Los Patterson me saludaron con cortesía educada, pero pude ver en sus ojos que sabían exactamente quién era yo, el papá problemático del que Esteban les había hablado. «Papá, ¿quieres sentarte?» «Podemos traer otra silla», dijo Esteban, «otra silla». En la mesa donde yo había comido cientos de desayunos familiares, ahora necesitaban traer otra silla para acomodarme. «No se preocupen», les dije. «Solo vine a confirmar algo». «¿Confirmar qué?», preguntó Sandra nerviosa. Miré alrededor de la mesa a esta reunión familiar perfecta donde yo había sido reemplazado por vecinos simpáticos. Miré a mis nietos, que no habían levantado la vista de sus platos, como si mi presencia fuera algo embarazoso que había que ignorar hasta que pasara. Quería confirmar si de verdad soy tan vergonzoso como para no merecer saber que hay reunión familiar los sábados. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Los Patterson se miraron entre ellos, claramente incómodos. Mis nietos siguieron comiendo como si nada pasara. Sandra estudió sus manos. Esteban se puso rojo. «Papá, no es eso». «¿Entonces qué es?» «Es que...» «Bueno, los Patterson son nuevos en el barrio y querían conocer gente, y pensaron que sería más fácil conocerlos sin el abuelo vergonzoso presente». «Papá, no digas eso». «Entonces, ¿por qué no me invitaron?» Mark Patterson carraspeó. «Don Ricardo, nosotros no sabíamos que... Quizás deberíamos irnos». «No», les dije. «Ustedes quédense. Claramente son más familia aquí que yo». «Papá, por favor», dijo Esteban, levantándose de su silla. «No hagas una escena, una escena». Después de 35 años de construir la vida que él ahora protegía de mi presencia, yo era el que hacía escenas. ¿Una escena como qué? ¿Cómo preguntar por qué mi propia familia organiza reuniones familiares sin decirme? «Porque sabíamos que ibas a reaccionar así», gritó Sandra levantándose también. «Porque siempre haces drama de todo». «Drama. Querer ser incluido en mi propia familia era hacer drama. ¿Y desde cuándo querer estar con mi familia es hacer drama?» «Desde que ya no sabes comportarte en sociedad», dijo Sandra. «Los Patterson son gente educada, don Ricardo. No están acostumbrados a... ¿A qué? ¿A mexicanos viejos que no saben estar callados? ¿A personas que no entienden límites?», gritó Sandra. «Que llegan sin avisar, que se ofenden por todo, que no entienden que las cosas cambiaron». Ahí estaba la verdad, finalmente. Sin consultores, ni folletos, ni excusas educadas. La verdad cruda. Yo era el mexicano viejo que no entendía su lugar en el mundo nuevo de sus hijos. Miré a Esteban esperando que dijera algo, que defendiera a su padre, que al menos pidiera disculpas por el modo en que su esposa me había hablado, pero Esteban miró hacia otro lado. «Tiene razón»,
dijo en voz baja. Papá, tú ya no encajas en nuestro estilo de vida. Esas palabras me perforaron como bala directo en el corazón. Se me cortó la respiración igual que cuando me dio el infarto hace 5 años, y sentí cómo las piernas se me aflojaron como si alguien me hubiera quitado los huesos. Mi propio hijo, el niño que había cargado en mis hombros en Disneylandia, el joven que había llorado en mis brazos cuando no pasó el examen de admisión la primera vez, el hombre que me había abrazado en el funeral de su madre, diciéndome que ahora éramos un equipo. Ese mismo hombre me acababa de decir que ya no encajaba en su vida. Entiendo, logré decir, aunque la voz me salió como de otro hombre. Muchas gracias por la claridad. Me di la vuelta para irme, pero antes de llegar a la puerta, escuché a Mark Patterson susurrar, «¡Wow!». Eso estuvo intenso. Y Jennifer Patterson respondió, «Sí, pobre Esteban. Qué difícil debe ser lidiar con esto. Pobre Esteban». El hombre que había crecido en la prosperidad que yo construí con mis manos, ahora era víctima de tener que lidiar con su padre. Salí de esa casa con una calma extraña, como si algo dentro de mí se hubiera roto, pero de manera limpia, sin desparramarse. Caminé hasta mi carro sintiendo por primera vez en 35 años que realmente estaba solo en este país. Pero mientras manejaba de regreso a mi casa, a la casa que Esteban quería que vendiera para mudarme a un hogar de ancianos con actividades divertidas, tomé una decisión que iba a cambiar todo. Era hora de que mi hijo recordara algunas cosas sobre las finanzas familiares. Algunas cosas que había olvidado convenientemente. Algunas cosas sobre quién controlaba realmente el dinero que tanto querían manejar con consultores externos. Y también era hora de enseñarle algo sobre respeto. Algo que aparentemente no había aprendido en su educación universitaria de $120,000. Esa tarde me encerré en mi estudio y abrí la caja fuerte que tenía detrás del cuadro de Patricia. Hacía 2 años que no la abría, desde la última vez que había revisado mis documentos, importantes después del infarto. Saqué las carpetas una por una y las puse sobre mi escritorio como si fueran cartas de un juego que había estado guardando para el momento exacto. Cada documento representaba años de trabajo, de decisiones cuidadosas, de planificación que Esteban nunca había imaginado. El primer folder contenía las escrituras de propiedades, no solo de mi casa, sino de otras 3 que había comprado como inversión durante los años 90, cuando el mercado estaba bajo y yo entendía mejor que mis colegas más jóvenes que los bienes raíces en Los Ángeles siempre se recuperaban. Una en Montebello, donde habíamos vivido antes, otra en East LA, cerca de donde comenzó todo. La tercera en Boyle Heights, en un barrio que ahora estaba en pleno proceso de gentrificación. El segundo folder tenía los estados de cuenta de mis inversiones. 30 años de ir metiendo dinero mes tras mes en un portafolio que había construido acción por acción, decisión por decisión. Empresas tecnológicas cuando nadie creía en ellas. Fondos internacionales cuando mis colegas decían que era muy arriesgado para alguien como yo. Bonos municipales cuando el interés estaba alto. El tercer folder era el más importante, los documentos corporativos de HNA Financial Consulting, la empresa que había fundado en el 2005, cuando me di cuenta de que podía ganar más dinero como consultor independiente que como empleado. JSA, Hernández and Associates, aunque nunca tuve socios. Solo me gustaba cómo sonaba and Associates en las tarjetas de presentación. Esteban sabía que yo había trabajado en finanzas toda mi vida, pero nunca le había explicado exactamente qué tan exitoso había sido. Cuando él estudiaba la universidad, yo le decía que trabajaba en una empresa financiera. Cuando se graduó y consiguió su primer trabajo, yo le decía que tenía algunos clientes. Cuando se casó, yo le decía que había tenido suerte con algunas inversiones. La verdad era más complicada. La verdad era que Ricardo Hernández, el mexicano que había llegado con $300 en el bolsillo, se había convertido en uno de los consultores financieros más respetados de Los Ángeles. Mis clientes incluían 3 alcaldes, 2 congresistas, docenas de empresarios locales y varias familias millonarias, que confiaban en mi criterio más que en el de consultores, con títulos de Harvard. La verdad era que la casa donde Esteban me consideraba una vergüenza estaba valuada en $2,5 millones.
Las otras 3 propiedades sumaban otros 3 millones. Mi portafolio de inversiones había llegado a los 8 millones el año pasado. La verdad era que Ricardo Hernández tenía un patrimonio neto de casi 14 millones de dólares, pero había otra verdad que Esteban no conocía. Saqué el último documento del fondo de la caja fuerte, mi testamento, actualizado apenas 6 meses atrás después del infarto. En él había dividido mi herencia de manera muy específica. 60% para mis 3 hijos, dividido en partes iguales. 20% para mis 5 nietos, también dividido equitativamente. El último 20% para fundaciones de caridad que ayudaban a familias inmigrantes, como nosotros habíamos sido. Era un testamento generoso, cuidadoso, lleno del amor que sentía por mi familia. Pero esa tarde, después de escuchar a Sandra gritarme que no entendía límites y a Esteban decirme que ya no encajaba en su estilo de vida, decidí que era hora de hacer algunos cambios. Llamé a mi abogado, David Kim, a su celular personal. David había sido mi abogado durante 15 años y conocía toda mi situación financiera. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Necesito verte mañana por la mañana, David. Es urgente. ¿Pasó algo con tu salud? No, es sobre el testamento. Necesito hacer algunas modificaciones. Hubo una pausa. David sabía que yo no tomaba decisiones impulsivas sobre dinero. ¿Estás seguro? Recuerda que hablamos de esto hace 6 meses y dijiste que estabas completamente satisfecho con la distribución. Las cosas cambiaron. David, ok, nos vemos mañana a las 9 en mi oficina. Después llamé a mi contador, James Walsh, que manejaba mis impuestos y las finanzas de H&A Financial. James, necesito que prepares un reporte completo de todos mis activos, todo. Propiedades, inversiones, cuentas bancarias, la empresa, todo actualizado al día de hoy. ¿Para qué lo necesitas, Ricardo? Para una reunión familiar que va a ser muy educativa. Esa noche cené solo en mi cocina mirando los documentos esparcidos sobre la mesa. Cada papel representaba una decisión que había tomado pensando en el futuro de mis hijos. Cada inversión había sido motivada por la idea de dejarles algo mejor de lo que yo había recibido. Pero también representaban algo más. Representaban el poder que yo tenía y que mi familia había decidido ignorar por completo. Esteban creía que su papá era un viejo mexicano que no entendía el mundo moderno. Sandra creía que yo era una reliquia social que había que esconder de los vecinos educados. Mis nietos probablemente creían que era solo el abuelo raro que no sabía usar iPhone. Ninguno de ellos sabía que el hombre al que trataban como estorbo controlaba suficiente dinero como para cambiar sus vidas, completamente con una sola firma. Y ninguno de ellos sabía que eso estaba a punto de suceder, mientras organizaba los documentos. De vuelta en sus carpetas, pensé en Patricia, en las noches que había llorado preocupada por el futuro de nuestro bebé, en las promesas que nos habíamos hecho sobre darle una vida mejor. Lo logramos, mi amor, le dije a su foto en la repisa. Le dimos la vida mejor que prometimos, pero se nos olvidó enseñarle gratitud. Era hora de esa lección, una lección que iba a ser más cara de lo que Esteban se podía imaginar. El lunes por la mañana, llegué a la oficina de David Kim a las 9 en punto, con una claridad mental que no había tenido en semanas. El edificio estaba en Century City, uno de esos rascacielos donde cada piso cuesta más que la casa promedio de Los Ángeles. Ricardo, te ves bien, me dijo David cuando entré a su oficina. Mejor que la última vez que nos vimos. Me siento mejor. Más claro sobre algunas cosas. David me sirvió café en una de esas tazas de porcelana fina que usan los abogados caros. Cuéntame qué quieres cambiar en el testamento. Todo, le dije sin rodeos. Quiero cambiar todo. David se sentó detrás de su escritorio y sacó una libreta legal. Durante 15 años, había aprendido a no cuestionar mis decisiones inmediatamente. Solo a entender primero qué quería hacer. Explícame. El 60% que tenía dividido entre mis 3 hijos lo quiero reducir al 20%. Y de ese 20%, quiero que el 15% vaya para Carmen y Lucía, y solo el 5% para Esteban. David dejó de escribir y me miró por encima de sus lentes. Ricardo, eso es un cambio muy drástico. Estamos hablando de reducir la herencia de Esteban
de casi 3 millones a menos de 700,000. Lo sé exactamente. Puedo preguntar por qué. Le conté todo. La conversación del domingo sobre ser una vergüenza. Las visitas con folletos de hogares de ancianos. Los consultores financieros que querían manejar mi dinero. La escena del sábado en su casa, cuando me dijeron que ya no encajaba en su estilo de vida. David escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales. Cuando terminé, se recostó en su silla y suspiró. Ricardo, entiendo que estés dolido, pero estas son decisiones muy grandes para tomar cuando las emociones están... David, lo interrumpí. He estado tomando decisiones financieras importantes durante 30 años. Nunca he tomado una decisión emocional sobre dinero en mi vida. Esta no es la primera. Entonces, ¿qué es? Es una lección de negocios. Esteban estudió finanzas, ¿verdad? Pues va a aprender algo que no enseñan en la universidad. Que el respeto no es solo un valor moral, es un activo financiero. Y cuando pierdes uno, pierdes el otro. David asintió lentamente. Había manejado suficientes fortunas familiares para entender la dinámica. ¿Y el 40% restante? 30% para las fundaciones de caridad que ayudan a familias inmigrantes. 10% para crear un fondo de becas en UCLA para estudiantes mexicanos de primera generación. Ricardo, esos son casi 6 millones de dólares que van a salir de tu familia. Van a ir a familias que van a apreciar la oportunidad, a diferencia de la mía. Firmé los documentos nuevos 2 horas después. David había intentado convencerme de esperarme una semana para pensarlo mejor, pero yo había estado pensándolo toda la vida, solo que nunca imaginé que iba a ser necesario. De ahí me fui directo a la oficina de James Walsh para recoger el reporte completo de mis activos. James había trabajado toda la madrugada para tenerlo listo. Aquí está todo, Ricardo, actualizado al cierre del mercado de ayer. El reporte tenía 37 páginas y resumía 30 años de trabajo. Valor total de las propiedades, 5.2 millones. Portafolio de inversiones, 8.1 millones. Cuentas bancarias y otros activos, 1.1 millones. Valor de H&A Financial Consulting, 950,000 total, 15.35 millones. ¿Está todo correcto? Le preguntó James. Perfecto, le dije, guardando el reporte en mi portafolio. Y James, necesito que prepares algo más. Dime. Quiero que hagas una transferencia de $500,000 de mi cuenta principal a una cuenta nueva. Una cuenta que voy a abrir esta tarde. ¿Para qué la necesitas? Para gastos operativos, le dije sonriendo. Van a ser unos meses muy educativos. Esa tarde fui al Bank of America en Beverly Hills y abrí una cuenta nueva con los $500,000. Le dije al gerente que iba a necesitar una chequera especial y una tarjeta de débito premium. Para uso personal o comercial, señor Hernández. Personal. Muy personal. De regreso a casa, me detuve en una tienda de marcos en Melrose Avenue y compré el marco más elegante que tenían. Era de madera fina con detalles dorados, del tipo que usan en oficinas ejecutivas para diplomas importantes. En casa, puse el reporte completo de mis activos dentro del marco y lo colgué en la pared de mi estudio, justo encima de mi escritorio, donde cualquiera que entrara lo vería inmediatamente. Después me senté en mi silla y llamé a Esteban. «Papá, ¿cómo estás? Siento mucho lo de ayer. Sandra se disculpa también. No te preocupes, mijo. Llamo por otra cosa. ¿Qué pasó? Necesito que vengas a la casa mañana por la noche. Tú, Sandra y los niños. Tengo algo importante que hablar con ustedes. ¿Está todo bien? ¿Es tu salud?» «Mi salud está perfecta, Esteban. Nunca me he sentido mejor». «Entonces, ¿qué es?» «Es sobre la planificación financiera que tanto les preocupa. Decidí que tienen razón. Es hora de que sepan exactamente cuál es mi situación económica». Hubo una pausa. Podía escuchar la sorpresa en su silencio. «¿En serio?» «Papá, eso es muy bueno. Brian va a estar muy contento de poder ayudarte». «Oh, no va a ser necesario, Brian. Esto lo vamos a manejar en familia». «¿Estás seguro? Él tiene mucha experiencia en...» «Esteban, tengo 30 años de experiencia en finanzas. Creo que puedo manejar mi propio dinero». «Sí, claro. Perdón, papá. ¿A qué hora quieres que vengamos?» «A las 7. «¿Y Esteban?» «Sí. Traigan a los Patterson también. Ya que son tan importantes en sus reuniones familiares, me gustaría que estuvieran presentes para esta».
Colgué el teléfono y me quedé mirando el marco en la pared. 35 millones. 30 años de decisiones correctas, de trabajar cuando otros descansaban, de apostar cuando otros tenían miedo. Mañana por la noche, mi hijo iba a aprender algunas cosas sobre el viejo mexicano vergonzoso que no encajaba en su estilo de vida. Y también iba a aprender por qué nunca, jamás, se debe subestimar a alguien solo porque habla con acento y usa camisas de Walmart. El martes a las 7 en punto, sonó el timbre de mi casa. Abrí la puerta y ahí estaban todos. Esteban con esa sonrisa nerviosa que ponía cuando no sabía qué esperar. Sandra tratando de parecer interesada pero amable, mis 2 nietos arrastrando los pies, como si los hubieran obligado a venir, y detrás de ellos, Mark y Jennifer Patterson con esa curiosidad educada de los vecinos que no saben bien por qué los invitaron. Pasen, pasen todos, les dije con la cordialidad que había aprendido en 30 años de tratar con clientes millonarios. ¿Quieren algo de tomar? ¿Café, agua, refrescos? Estamos bien, papá, dijo Esteban mirando alrededor como si buscara señales de lo que iba a pasar. ¿De qué querías hablarnos? Siéntense primero. Pónganse cómodos. Los dirigí a la sala donde había acomodado las sillas en semicírculo frente al sofá principal, como si fuera presentación ejecutiva. Los Patterson se sentaron juntos, claramente confundidos sobre por qué estaban ahí. Sandra mantenía esa sonrisa tensa que usaba cuando no sabía si debía estar preocupada o emocionada. Mis nietos se tiraron en las sillas con esa indiferencia adolescente que habían perfeccionado. Bueno, comencé, sentándome en mi silla favorita y mirando a cada uno a los ojos. Se los reuní hoy porque el fin de semana me hicieron entender algunas cosas muy importantes sobre mi lugar en esta familia. Esteban se movió incómodo. Papá, ya te dijimos que... No, déjame terminar. Me dijeron que soy una vergüenza social, que no encajo en su estilo de vida, que necesito mudarme a un hogar de ancianos para que ustedes puedan vivir sin la molestia de incluirme en las reuniones familiares. El silencio que siguió fue tan espeso que se podía cortar. Los Patterson se miraron entre ellos, claramente arrepentidos de haber venido. Y ¿saben qué? Continué. Tienen razón en algunas cosas. Soy un hombre de 68 años que llegó a este país sin saber inglés, que trabajó limpiando oficinas, que usa camisas de Walmart y que a veces cuenta las mismas historias de cuando era joven. Sandra asintió ligeramente, como si yo finalmente estuviera entendiendo la situación. Pero hay algunas otras cosas sobre mí que ustedes no saben. Algunas cosas que van a cambiar completamente su perspectiva sobre quién es realmente el viejo vergonzoso de la familia. Me levanté y caminé hacia mi estudio. Síganme, por favor, todos. Los llevé a mi oficina donde el reporte enmarcado colgaba prominentemente sobre mi escritorio. Vi los ojos de Esteban moverse hacia el marco, tratando de leer lo que decía desde la distancia. Esteban, ¿te acuerdas que me preguntaste sobre mis finanzas? ¿Que querías que ese consultor Brian manejara mis activos? Sí, papá. Solo queríamos ayudarte a organizarte mejor. Bueno, resulta que ya estoy muy bien organizado. Saqué una copia del reporte de mi escritorio y se la entregué. Este es el estado completo de mi patrimonio, actualizado al día de ayer. Esteban abrió el folder y empezó a leer. Vi su cara cambiar página por página, los ojos abriéndose cada vez más, la mandíbula cayendo lentamente hasta que tuvo que sentarse en la silla que tenía detrás. Papá, esto dice que tu papá vergonzoso tiene un patrimonio neto de $15.350.000. Sandra dejó escapar un grito ahogado. Los Patterson se miraron completamente confundidos. Mis nietos levantaron la vista de sus teléfonos por primera vez en meses. ¿15 millones? Tartamudeó Sandra. ¿Cómo es posible? Es posible porque el viejo mexicano que los avergüenza resulta que es uno de los consultores financieros más exitosos de Los Ángeles. Es posible porque llevo 30 años construyendo un imperio financiero, mientras ustedes creían que solo era un empleado más. Saqué otra carpeta de mi escritorio. Esta casa donde me dijeron que ya no encajo vale $2,5 millones. Pero además soy dueño de 3 propiedades más que valen otros $3 millones. Mark Patterson finalmente encontró su voz.
Disculpe, señor Hernández, creo que nosotros no deberíamos... No, quédense, lo interrumpí. Ustedes son importantes en las reuniones familiares de mi hijo, así que van a ser testigos de esta también. Saqué más documentos. Este es mi portafolio de inversiones. $8.100.000 en acciones, bonos y fondos mutuos que he manejado personalmente durante décadas. Le di los papeles a Esteban, que los leyó con la cara cada vez más pálida. Y esta, dije sacando la última carpeta, es mi empresa, Cheney Financial Consulting, valuada en casi $1 millón. Mis clientes incluyen 3 alcaldes de Los Ángeles, 2 congresistas y más de 50 familias millonarias que confían en mi criterio financiero más que en consultores de Harvard. Jennifer Patterson susurró algo que sonó como «Oh my God, Esteban». Continué mirando directamente a mi hijo. ¿Te acuerdas de tu down payment de $200.000 para esta casa? ¿Te acuerdas de los $120.000 de tu universidad? ¿Los $60.000 de tu boda? ¿Los $35.000 de tu carro de graduación? Esteban asintió en silencio, todavía en shock. Eso no fue ayuda del papá pobre. Eso fue menos del 2% de mi patrimonio. Para mí fue como cuando tú le das $5 a un niño para que se compre un helado. Sandra estaba temblando. Don Ricardo, nosotros no sabíamos. Claro que no sabían, porque decidieron que era mejor juzgarme por mi acento y mis camisas que preguntarse cómo un hombre que llegó con $300 pudo darle a su hijo una educación universitaria privada sin pedir un solo préstamo. Me senté en mi escritorio y los miré a todos. Ahora la pregunta importante. ¿Sigo siendo una vergüenza para ustedes? El hombre que construyó una fortuna de $15 millones todavía no encaja en su estilo de vida. El silencio que siguió duró una eternidad. Esteban tenía los papeles temblando en las manos. Sandra se había puesto completamente blanca. Los Patterson parecían querer desaparecer. Mis nietos, por primera vez en años, me miraban con algo parecido al respeto. Y hay una cosa más que necesitan saber, agregué, sacando una última carpeta. Ayer cambié mi testamento. El 60% de esta fortuna que iba a ser para ustedes ahora es del 20%. El resto va a fundaciones de caridad. ¿Qué? Gritó Sandra. No puede hacer eso. Claro que puedo. Es mi dinero. El dinero del viejo vergonzoso, que no sabe comportarse en sociedad. Me levanté y caminé hacia la puerta del estudio. La reunión familiar terminó. Los Patterson, gracias por venir. Esteban, Sandra, cuando estén listos para disculparse por tratarme como basura, ya saben dónde vivo. Cuando llegaron a la puerta, Esteban finalmente encontró su voz. «Papá, espera. ¿Podemos hablar de esto?» «Claro que podemos hablar», le dije, «cuando aprendas a hablarme con respeto. Hasta entonces, yo voy a seguir siendo el mismo hombre de siempre. La única diferencia es que ahora saben quién soy realmente». Cerré la puerta y me quedé parado en mi sala, rodeado del silencio de mi casa. Por primera vez en semanas, me sentí completamente en paz. Los siguientes días fueron como ver un terremoto en cámara lenta. Mi teléfono no paró de sonar desde el miércoles por la mañana. La primera llamada fue de Carmen desde San Diego, a las 6:30 de la mañana. «Papá, Esteban me contó lo que pasó anoche. ¿Es cierto que tienes $15 millones? «Buenos días, mija. Sí, es cierto. ¿Y por qué nunca nos dijiste?» «Porque nunca fue importante hasta ahora. Ustedes tuvieron todo lo que necesitaban para sus estudios, sus casas, sus vidas. ¿Para qué iban a necesitar saber cuánto dinero tenía su papá?» Hubo una pausa larga antes de que Carmen respondiera. «Esteban también me dijo que cambiaste el testamento. También es cierto. Papá, ¿no crees que es una reacción un poco exagerada?» «Exagerada». Mi hija mayor, la que siempre había sido la más sensata, también creía que defenderme era exagerar. «Carmen, tú me consideras una vergüenza para la familia». «Claro que no, papá». «¿Y me excluirías de las reuniones familiares para que tus vecinos no se sintieran incómodos con mi presencia?» «Nunca haría eso». «Entonces tu parte de la herencia no cambió. El testamento se modificó específicamente para Esteban». La segunda llamada fue de Lucía desde Phoenix, 2 horas después. «Papi, Carmen me contó todo. ¿Estás bien? ¿Estás enojado con nosotras también? ¿Me han faltado al respeto ustedes?» «Jamás». «Entonces están bien. Pero papi, Esteban está desesperado.
Sandra ha estado llorando toda la noche. Deberían haber pensado en eso antes de tratarme como estorbo. Papi, sé que Esteban se equivocó, pero es tu hijo. Tu único hijo varón. Mi único hijo varón. Como si eso le diera licencia para humillarme. Lucía, cuando tu hermano esté listo para pedirme perdón como hombre, vamos a hablar. Hasta entonces, que aprenda a vivir con las consecuencias de sus decisiones. La llamada más desesperada llegó el viernes por la noche. Era Sandra, y estaba llorando tan fuerte que apenas podía hablar. Don Ricardo, por favor, necesitamos hablar. Por favor, ¿estás llamando para disculparte? Sí, estoy llamando para disculparme. Lo que le dije el sábado estuvo muy mal, muy mal. Por favor, perdóneme. ¿Y Esteban? Él quiere hablar con usted, pero está muy orgulloso. Está en shock todavía. Orgulloso. Después de humillarme frente a extraños, mi hijo estaba muy orgulloso para pedir perdón. Sandra, dile a mi hijo que cuando esté listo para comportarse como el hombre que yo crié, puede venir a hablar conmigo. Mientras tanto, que piense en lo que significa realmente ser exitoso en la vida. El sábado por la mañana, exactamente una semana después de la humillación, en casa de Esteban, decidí hacer algo que no había hecho en años. Me compré ropa nueva. Fui a Nordstrom en Beverly Hills y gasté $3,000 en 2 trajes, 4 camisas, 2 pares de zapatos italianos y una corbata que costaba más que mi presupuesto mensual de comida. Cuando el vendedor me preguntó para qué ocasión era, le dije, para recordarle a mi familia quién soy. Después fui a un concesionario BMW y compré un Serie 5 nuevo, negro con interior de cuero, todas las opciones, $75,000 que pagué de contado con un cheque de mi cuenta nueva. ¿Método de pago, señor Hernández? Y me preguntó el vendedor. Efectivo, le dije, sacando mi chequera. Tengo suficiente liquidez. El domingo por la mañana me puse uno de mis trajes nuevos, me subí a mi BMW nuevo y me fui a misa a la iglesia donde había ido toda mi vida. La misma iglesia donde había bautizado a mis 3 hijos, donde Patricia y yo habíamos renovado nuestros votos en nuestro 25º aniversario. Cuando llegué al estacionamiento, vi el carro de Esteban. Él y Sandra estaban bajándose con los niños, vestidos para misa como habían hecho cada domingo durante años. Pero esta vez, cuando me vieron, se quedaron parados junto a su carro como si no supieran si acercarse o huir. Me bajé de mi BMW, ajusté mi corbata nueva y caminé hacia la entrada de la iglesia. Cuando pasé junto a ellos me detuve. «Buenos días, familia». «Papá», dijo Esteban con voz quebrada, «te ves diferente». «Me veo como lo que soy, mijo, un hombre exitoso que ya no tiene que esconder quién es para hacer sentir cómodos a otros». Sandra tenía los ojos rojos de llorar. «Don Ricardo, por favor, nos vemos adentro», les dije y seguí caminando. Durante toda la misa, sentí sus ojos sobre mí. Después del servicio, mientras saludaba al padre González como hacía cada domingo, Esteban se acercó. «Papá, ¿podemos hablar?» «Aquí estoy». «No, en privado». «En tu casa, Sandra y yo queremos disculparnos. Queremos explicarte». «No hay nada que explicar, Esteban. Me dijeron muy claramente lo que piensan de mí. Ahora ustedes saben lo que yo pienso de esa actitud. Papá, por favor. Somos familia. La familia se respeta, mijo. Cuando estés listo para respetarme, como el hombre que construyó todo lo que tienes, podemos hablar de ser familia otra vez». Me subí a mi BMW y manejé a casa, sabiendo que por primera vez en años, mi hijo entendía exactamente quién tenía el poder real en esta relación. Esa tarde, mientras leía el periódico en mi sala, sonó el timbre. Era Esteban, solo, con un ramo de flores y lágrimas en los ojos. «Papá», me dijo cuando abrí la puerta, «vengo a pedirle perdón al hombre más exitoso que conozco». Por primera vez en una semana, sonreí. «Pasa, mijo. Vamos a hablar». Esteban se sentó en el mismo sofá donde una semana antes me había dicho que ya no encajaba en su estilo de vida. Pero ahora era un hombre diferente. Sus hombros estaban caídos, sus manos temblaban ligeramente, y por primera vez en años me miraba a los ojos como cuando era niño y había hecho algo malo. «Papá, no sé ni por dónde empezar». «Empieza por el principio, mijo. ¿Cuándo decidiste que tu padre era una vergüenza?» Se pasó las manos por la cara y suspiró profundo.
No fue una decisión consciente, fue gradual. Cuando empecé a trabajar en las grandes empresas, cuando Sandra y yo nos mudamos a Brentwood, cuando los niños entraron a escuelas privadas, empecé a sentir que tenía que proteger una imagen que no me incluía a mí, una imagen que incluía a cierto tipo de familia, gente que hablara de cierta manera, que se vistiera de cierta manera, que... Se detuvo y negó con la cabeza. Dios mío, papá, ¿cómo pude ser tan estúpido? Continúa. Sandra también sentía la presión. Sus amigas, las esposas de mis colegas, todas venían de familias que habían estado aquí por generaciones. Nosotros éramos los únicos que teníamos un papá que llegó como inmigrante. Y en lugar de estar orgullosos de eso, empezamos a esconderlo. Las palabras le salían con dolor, como si cada una le costara físicamente pronunciarla. Empezamos a decirle a la gente que eras ejecutivo financiero retirado, en lugar de explicar que llegaste sin nada y construiste todo desde cero. Empezamos a evitar las historias de cuando trabajabas limpiando oficinas, porque creíamos que nos hacían ver inferiores. ¿Y qué les hacía ver realmente? Nos hacían ver como lo que somos, gente privilegiada que no valoraba el sacrificio que había hecho todo posible. Me levanté y serví 2 vasos de agua. Uno para él, uno para mí, como hacíamos cuando era niño y teníamos conversaciones importantes. Esteban, ¿sabes cuál es la diferencia entre éxito real y éxito aparente? No, papá. El éxito real es cuando construyes algo de valor que puede sobrevivir sin ti. El éxito aparente es cuando construyes una imagen que necesita mantenimiento constante para no colapsar. Se quedó callado, procesando las palabras. Yo construí éxito real. 15 millones de dólares en activos tangibles, una empresa sólida, propiedades que van a valer más cada año. Pero más importante que eso, construí una familia. Los crié, los educé, les di oportunidades que yo nunca tuve. Sí, papá, tú construiste éxito aparente. Una casa en el barrio correcto, un trabajo en la empresa correcta, amistad con la gente correcta. Pero todo eso dependía de esconder y minimizar al hombre que había hecho tu éxito posible. Esteban empezó a llorar. No lágrimas de autocompasión, sino lágrimas de comprensión real de lo que había perdido. Papá, he sido un hijo terrible, un hijo ingrato. He traicionado todo lo que me enseñaste sobre familia, sobre respeto, sobre gratitud. Esteban, no eres terrible. Eres un hombre que se perdió tratando de encajar en un mundo que no valora de dónde vienes. Pero ahora que sabes dónde estás parado, puedes decidir quién quieres ser. Quiero ser el hijo del hombre más exitoso que conozco. Quiero estar orgulloso de venir de donde vengo. Quiero que mis hijos sepan la historia real de su abuelo, no la versión editada que les hemos estado contando. Me senté junto a él en el sofá y puse mi mano en su hombro. ¿Y Sandra? Sandra está devastada. Ha estado llorando desde el martes, no solo por el dinero, sino porque se dio cuenta de que le faltó el respeto al hombre que nos ayudó a comprar nuestra casa, que pagó la educación de sus hijos, que ha sido más generoso con ella que su propio padre. ¿Y los niños? Los niños están confundidos, pero también impresionados. Tyler me preguntó ayer si era cierto que su abuelo era millonario. Cuando le dije que sí, me preguntó por qué nunca le habíamos contado la historia completa. ¿Y qué le dijiste? Le dije la verdad, que nos habíamos avergonzado de nuestra propia historia porque creíamos que no era lo suficientemente buena para nuestros amigos y que habíamos estado muy equivocados. Nos quedamos sentados en silencio por unos minutos, el mismo silencio cómodo que teníamos cuando él era niño y veníamos a resolver problemas juntos. Papá, ¿hay alguna manera de reparar esto? De ganarnos de vuelta tu respeto. Esteban, nunca perdiste mi amor, pero sí perdiste mi respeto. Y el respeto se gana con acciones, no con palabras. Dime qué tengo que hacer. Primero quiero que toda la familia venga aquí el próximo domingo. Todos. Carmen, Lucía, Sandra, los nietos. Y quiero que les cuentes la historia completa. No la versión editada, sino la verdad. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Qué sacrificamos? ¿Qué construimos? Lo haré. Segundo, quiero que les enseñes a tus hijos el valor del trabajo real. No solo el trabajo de oficina, sino el trabajo con las manos. Quiero que entiendan que la dignidad viene del esfuerzo.
no del código postal donde vives. ¿Entendido? Y tercero, quiero que entiendas que aunque voy a modificar el testamento otra vez para incluirte más equitativamente, nunca va a ser como era antes. Algunas lecciones necesitan consecuencias permanentes. Esteban asintió. Lo entiendo, papá, y lo acepto. Pero hay algo más importante que el dinero, mijo. ¿Qué es? Quiero recuperar a mi hijo, al niño que estaba orgulloso de su papá, al joven que me presentaba con orgullo a sus amigos, al hombre que entendía que venir de abajo y llegar arriba es la historia más americana que existe. Esteban se levantó y me abrazó como no me había abrazado en años. Un abrazo real, de hombre a hombre, de hijo que había aprendido a respetar a su padre. Lo vas a recuperar, papá. Te lo prometo. Esa noche, después de que Esteban se fue, me senté en mi estudio mirando el reporte enmarcado en la pared. 15 millones de dólares. 30 años de trabajo. Una vida construida desde cero en un país que me dio oportunidades que nunca pensé que tendría. Pero lo más valioso no estaba en ese reporte. Lo más valioso era la llamada que recibí una hora después. Abuelo, era la voz de mi nieto Tyler. Mi papá me contó la historia real de cómo llegaste aquí. ¿Es cierto que empezaste limpiando oficinas? Sí, mijo. Es cierto. ¿Y que aprendiste inglés viendo televisión? Sí. ¿Y que construiste todo lo que tenemos desde cero? Con la ayuda de tu abuela Patricia, que en paz descanse. Hubo una pausa. Y después Tyler dijo algo que me llenó el corazón más que cualquier estado financiero. Abuelo, estoy orgulloso de venir de ti. En 35 años en este país, nadie me había dicho palabras más hermosas. Al final, eso es lo que realmente vale. No cuánto dinero dejas, sino cuánto orgullo inspiras. No cuánto construyes con las manos, sino cuánto construyes en el corazón de los que amas. Y si después de todo esto mis nietos pueden decir con orgullo, mi abuelo llegó sin nada y construyó un imperio, entonces habré dejado la herencia más valiosa de todas. La herencia del ejemplo, la herencia de la dignidad, la herencia de saber que en América, cualquier persona que esté dispuesta a trabajar, a sacrificarse y a nunca rendirse, puede escribir su propia historia de éxito. Esa es la verdadera riqueza que les dejo. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Dime de qué ciudad me estás escuchando y comparte esta historia con quien necesite recordar que el respeto se gana, no se hereda. Da like si crees que hice lo correcto y suscríbete para más historias de dignidad recuperada.